En el bloque anterior nos fuimos un poco al corte, ¿cierto? Abruptamente, porque nos estaba pasando el tiempo, pero quedamos allí, ¿no? Ariel, con esta ilustración que vos presentabas de los chicos y cómo, qué sé yo, la fama o la vanagloria, un papel Sí, muy... un papel, digamos, diario en las tentaciones que tenemos. Tal vez Satanás no nos tiente a ofrecernos algo similar a lo que fue la última de las 3 tentaciones de Jesús, pero hay tentaciones muy parecidas, y a través del ejemplo de Pablo vemos cómo seres humanos de carne y hueso también fueron expuestos a situaciones más o menos similares, y cuando las comparamos con lo que nos pasa a nosotros hoy, en general la naturaleza humana nos lleva a optar por el camino fácil, por el camino de la fama, del dinero, del bienestar personal, y no por el del servicio y la adoración. A mí me gusta también el tema de hablar, cuando hablamos de servicio, cuántas veces, digamos, preocupados en servirnos nosotros. Aparentemente dicen, no hacemos nada de malo, pero si nuestra vida gira en servirnos nosotros, nosotros pasamos a ser el centro de la adoración. Es decir, y Dios pasa a ser un segundo plano. Y digo, ¿cómo es algo tan, digamos así, yo diría, normal hasta en la sociedad que vivimos, egocéntrica, gente que se sirve para sí? Y que tenemos quizás muchas veces muchas apologías o muchas justificaciones para tomar ciertas decisiones que solamente somos beneficiarios nosotros. Ahora, qué importante entender esto en cuanto a que servir y adorar va íntimamente ligado, ¿no? Para que entonces ahora pensemos que en cada acto, en cada decisión que hacemos, si nosotros somos el centro, estamos justamente adorando lo opuesto. Y es importante entonces saber que por qué Dios le dice allí al mismísimo Satanás, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, ¿no? El hecho. Bueno, pasamos con el día martes y va otro aspecto en cuanto a la adoración, que tiene que ver, quizás, no sé si cuando vos lo repasaste te vino a la mente, pero yo me recuerdo, porque el autor coloca allí en la introducción el tema bajo lo que dice adorar lo que no sabes, y coloca allí en la segunda oración del primer párrafo, dice, las formas, las tradiciones y las liturgias eran todos medios para un fin, y ese fin era que la persona se entregara en cuerpo y en mente a su Creador y Redentor. Es decir, quizás para las personas que hemos nacido creyentes, que fuimos, digamos así, educados, ¿cierto?, en la creencia de Dios, ha habido una etapa donde tuvimos que hacer el clic y madurar, de salir de la liturgia, de salir de las tradiciones y de saber que eso eran medios y no era el fin, ¿no? No sé qué parte de tu vida te tocó esto, pero creo que en un momento hacer ese clic y decir, bueno, esto es un medio, no es un fin, ¿no? Sí, creo que todos los que nacimos ya en un contexto cristiano, en un contexto de iglesia, en algún momento tenemos que tomar nuestra decisión, y en ese tomar nuestra decisión, las cuestiones heredadas, las cosas litúrgicas, las tradiciones, las costumbres, les tenemos que dar un significado espiritual, un significado que vaya en relación a nuestra creencia, porque si siguen siendo cuestiones heredadas y cuestiones formales, pasan a ser una carga muy difícil de sobrellevar, y hacen que la experiencia cristiana sea una experiencia que deja de ser gozosa para transformarse en una cuestión muy pesada y agobiante. No, sin sabor, sin sentido. Sí. Yo digo, tampoco vamos a desvalorizar que la liturgia no tenga un sentido, que la tradición no tenga un sentido, porque son formadores, por algo Dios la estipuló, Dios la colocó, es decir, son un modo educativo, formador, pero el hecho de que llega un momento que, como dicen una hastiado estoy, ¿no? No, yo, digamos, sí, soy, en ese sentido, soy más bien medio conservador en cuanto a estas cuestiones. Sin embargo, también soy consciente de que hubo momentos en que, hasta que no descubrí el sentido de la costumbre, de la tradición o de la liturgia, me resultaba medio tedioso. Ahora, cuando descubrí que eso tenía una esencia atrás, una razón de ser, y esa razón de ser alimentaba lo espiritual o reflejaba lo espiritual y era un eslabón más, bueno, o me llevaba dejó de ser una
una tortura para convertirse en una bendición, ¿no? Un ejercicio sin sentido. Es decir, Sí. estamos hablando de repente de decir, bueno, vengo a la iglesia simplemente por venir a la iglesia. Ujú. Entonces, decir, el venir a la iglesia tiene un propósito. Por eso menciona aquí el autor, ¿no? Estos eran medios para un fin. Si yo voy a la iglesia y no me encuentro con Dios, no me llegó el mensaje, no recibí su palabra, no hice carne, ¿cierto? La verdad, quedó una liturgia. Sí, no es algo que sea fácil, no es algo que se haga un día para el otro. Ujú. De hecho, a mí hay una historia que me gusta mucho en la Biblia, que es la de Jacob, Ujú. y no la vamos a poder repasar ahora, pero yo digo que Jacob representa mucho a quienes hemos nacido en la iglesia, tal vez después de un par de generaciones dentro de la iglesia. Y si leemos la historia de Jacob, en muchos lugares, al principio, es el Dios de mi padre Abraham, de mi padre Isaac, hasta que finalmente, después lo Dios. pueden leer, llega a ser el Dios de Israel, el Dios de Claro. Jacob. Ajá. Y eso le lleva a Jacob mucho tiempo. Qué lindo ese ejemplo. Ajá. Tiene incluso sueños, Dios lo bendice, Dios está con él de maneras muy señaladas, Ajá. pero le cuesta, sigue siendo el Dios de su padre, el Dios de su abuelo, hasta que, bueno, no lo vamos a analizar ahora, pero hace clic Sí. y llega a ser su propio Dios. Es el encuentro que El él tiene ahora encuentro personal. Así personal. como lo había tenido su padre, lo Sí, había tenido sí. su abuelo. Para ahora mí es tiene- el patriarca que representa Qué lindo, che. a los que hemos nacido después de unas generaciones dentro Ajá. de la iglesia. Bueno, adora lo que no sabes. Yo creo que sería eso, ¿no? Es decir, cuando adoramos lo que no sabemos, es decir, no hemos tenido quizás ese encuentro personal donde toma sentido Lo la interesante- religión, toma sentido lo espiritual. Lo interesante es en qué contexto está ese versículo, Ujú. ¿no? En un contexto En particular. el diálogo de Jesús con la samaritana Ujú. y en el objetivo que Jesús tenía de llevar a la samaritana a un encuentro con la salvación. Ujú. Y entonces, bueno, en el contexto de ese diálogo está esta frase. Yo digo, una samaritana que estaba supuestamente adorando a Dios Ujú. y ahora lo tenía... Claro, que Caraca. quiere generar una discusión teológica Ajá. para salirse del objetivo de Jesús, que era llevarla a ella a la salvación. Ujú. Que es lo que a veces hacemos nosotros, ¿no? Generamos una discusión técnica, teológica, para desviarnos, sin que sea dejar de lado el vocabulario religioso. ¿Sí? La mujer no le sale a Jesús haciendo una pregunta acerca del clima o de alguna otra cuestión. No, le hace una pregunta teológica, pero se trata de salir porque veía que el camino no sabía si ella lo quería transitar. Y Jesús la vuelve. Quizás si vos, Con mientras esto. tanto, yo me leo un poquitito lo que dice el autor aquí, si vos podés buscarme el versículo allí, Sí. en Juan, ¿cierto? 4, para lo que Jesús le muestra, y entonces el autor presenta, si ustedes me acompañan, después de los renglones vacíos, viene el primer párrafo, y entonces dice, en el medio dice, Jesús usó la poderosa frase, mujer, créeme, a fin de mostrarle que la verdadera oración iba mucho más allá de lo exterior y de los lugares de la adoración. Este monte era el monte Gerizim, donde los samaritanos habían construido un templo. Por supuesto, eso sería lo que esperaría que un judío le dijera a un samaritano, ¿no? El hecho es que ella estaba en lo externo, en las formas, en el edificio, pero no estaba en el verdadero propósito. Y entonces Dios ahí, Jesús, la llama a la atención, ¿no? ¿Tenés ahí el versículo? Sí, versículos 21 y 22 es cuando empieza la respuesta de Jesús al desafío que le hace la mujer. Dice, me parece que eres profeta. Bueno, y le plantea la disyuntiva, ¿dónde adoramos? Donde dicen ustedes, donde decimos Claro. nosotros. Y Jesús le responde, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Nos quedamos allí, que se nos pasó el tiempo, pero en el siguiente bloque tocamos este puntito lindo para entender qué Jesús le está queriendo decir a esta mujer.